nombre de la Voz de la Esperanza, nos place darte la bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática. Es una bendición reunirnos por este medio para escudriñar la Biblia. Amén. Gracias por acompañarnos, por compartir este material con tus contactos. ¿Sabes, Omar? La hermana Evelyn Rojas nos escribió desde Santiago, Chile, y nos dice: siempre estudio con sus videos, son muy claros y he aprendido mucho. Me encanta también que la lección siempre está disponible el mismo sábado, así no me atraso ningún día en estudiarla. Dios les siga dando sabiduría y amor al enseñar. Gracias por escribirnos, hermana Evelyn. Amén. Nos place que estos videos le ayuden en su crecimiento espiritual. Dios siga fortaleciendo su fe hasta que Cristo regrese en gloria y majestad. Amén, amén. Ahora, esta semana repasaremos la lección 7 para el 15 de febrero del 2025. Se titula El problema del mal. Oremos y pidamos a Dios sabiduría. ¿Qué te parece, Nesí? Padre Celestial que moras en los cielos, agradecemos la oportunidad de estar junto con nuestros amigos y amigas, estudiando, indagando y entendiendo la voluntad que tú tienes para nosotros. Te pido que todo lo que digamos y hagamos sea para honra y gloria tuya. Esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora, Omar, ¿cómo podemos cuadrar el concepto de un Dios bueno con la existencia del mal? Tremenda pregunta. ¿Será que hablar sobre el mal es un abstruso debate teológico? Esta semana aprenderemos sobre los resultados del mal, pero el texto de memoria nos da una promesa. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este versículo nos llena de esperanza. Así es. Dándonos valor para seguir luchando. Todos enfrentamos el colosal problema del mal. Por un lado, Dios es bueno y amoroso. Por otro lado, hay excesiva maldad en este mundo. Y lo vemos por doquier. Claro. Pero esto no es meramente un problema académico. Es algo que preocupa a millones de personas y que en forma alarmante impide que muchos conozcan y amen a Dios. Y bueno, es una paradoja en verdad, Claro, ¿no? Y nos sí lo hacemos incesantes preguntas en cuanto a esto. Es cierto. Sin embargo, hermanos, mientras intentamos comprender la presencia del mal en este mundo, debemos reconocer nuestras limitaciones y acercarnos con esperanza a la eventual solución. Elena G. de White escribió en El conflicto de los siglos, página 483. Para muchos, el origen del pecado y el porqué de su existencia es causa de gran perplejidad. Ven la obra del mal con sus terribles resultados de dolor y desolación y se preguntan cómo puede existir todo eso bajo la soberanía de aquel cuya sabiduría, poder y amor son infinitos. Es esto un misterio que no pueden explicarse. La existencia del mal es demasiado, compleja y sofisticada. Desafía a Dios y ataca continuamente nuestros valores espirituales. Si hacemos un recorrido de la historia de este mundo, desde el primer asesinato, me refiero cuando Caín mató a su hermano Abel, la humanidad ha presenciado más de 6.000 años de conflictos y barbaries. Si tan solamente regresamos al siglo XX, reconocido como el de mayor evolución científica y tecnológica, fue también el siglo en el que se ha derramado más sangre humana.
¿Saben? Sí, en el siglo XX, y el famoso siglo XX, hubo 2 guerras mundiales y más de 300 revoluciones, genocidios y golpes de Estado. El Instituto para la Paz Internacional, localizado en Estocolmo, Suecia, reportó que de aproximadamente 6.000 años de historia de este mundo, solo ha habido 25 años de paz de sí. Wow, solo 25. Tremendo, tremendo. Y en el ámbito personal, cuando enfrentamos una tragedia, nuestro impacto inicial es seguido de muchísimas preguntas, Claro. ¿no es cierto? Si Dios existe y está involucrado en todos los acontecimientos del universo, ¿será Dios el responsable de todo lo que sucede? ¿Incluso del mal? ¿Será que Dios está realmente al control de todo? Tremendo. Al abordar este difícil problema del mal y del sufrimiento, nuestras mentes limitadas no logran comprender las muchas desgracias que de verdad nos rodean. Sí. Ese fue el conflicto que el patriarca Job enfrentó. ¿Será posible sentirnos alentados a afrontar con esperanza el problema del mal? Hay varios casos en la Biblia donde se le plantea a Dios la pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y esa pregunta hace referencia a las malas acciones, los actos crueles y al sufrimiento que personalmente nos amenaza, constantemente. Esta pregunta, ¿hasta cuándo? Bueno, aparece a menudo en realidad Así en el es. Salmo 13. En los versículos 1 al 2, el salmista se preocupó por su dolor persistente versus la exaltación de aquellos que le deseaban el mal. Y dijo, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo tendré que meditar en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Bueno, sabes, sí, tristemente, muchos se dan por vencidos y reniegan de Dios. Muchos ateos identifican el problema del mal como la razón por la cual son ateos. Sin embargo, durante el estudio de esta semana enfatizaremos 3 conceptos importantes. Primero, en la Biblia identificamos personajes que plantean preguntas en referencia al sufrimiento, revelando su expectativa de la acción divina. Segundo, nuestra forma de explicar el mal es muy limitada y presenta un gran desafío para toda la humanidad. Y en tercer lugar, Nessie, la Biblia nos anima a abordar el problema del mal con esperanza. Amén. Debemos aprender a vivir con preguntas sin respuesta en cuanto al problema del mal. Ay, difícil, ¿no es cierto? Tremendo, Nessie. Entonces, en esta y en las próximas lecciones, hermanos, comprobaremos que el pecado es un intruso. En contraste, el amor de Dios nos ayuda a abordar con esperanza ese problema. El Dios de la Biblia, o sea, nuestro Dios, es bueno y podemos confiar en Él incluso a pesar del mal que infecta nuestro mundo caído. Sí. Bien. Continuemos entonces, analicemos ahora la lección del domingo 9 de febrero titulada ¿Hasta cuándo, Señor? Tremenda pregunta, me la hago constantemente. Yo quiero volver a ver a mis seres queridos. Amén. Hay personas que marcan nuestras vidas con su testimonio. Cierto. ¿Sabes? Hace unos años conocimos a Eva, fiel hija de Dios, adventista de muchos años. Eva sufría de serios problemas de salud. Pobrecita. ¿Te acuerdas? Fuimos a visitarla a su casa en Los Ángeles, California. Nos impactó su fortaleza y resiliencia en medio de la prueba que estaba enfrentando. Su fe en Dios era inconmovible. Sí, lo es. Eva nos dijo,
Pastor Grieve y hermana Nesí, no le pregunto a Dios por qué, sino hasta cuándo. Oramos con Eva en esa ocasión. Tristemente, a la semana siguiente, ella falleció. Así fue. Eva descansa en el Señor, pero estamos seguros que la volveremos a ver en el glorioso día de la venida de Jesús, en el día que todos esperamos, en el día de la resurrección. Amén, amén. Y esa esperanza, hermano, hermana, mantiene a toda la familia de Eva, su hijo, sus hermanos, sus sobrinos. Luctuosamente el problema del mal está a la delantera de nuestra experiencia humana. Y no es un problema moderno, hermanos. Veamos. En la Biblia, el pueblo de Dios reclamó en cuanto a ese mismo problema. Leamos Malaquías capítulo 2, versículo 17. Dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Ay, 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 en verdad vemos que la paciencia divina había llegado a su fin, ¿verdad? Dios soportó las incesantes quejas y el descontento de su pueblo. Reclamaban y reclamaban, dudando de la justicia y la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque mientras ellos sufrían, los impíos prosperaban. Y es cierto, se nos hace injusto porque los impíos tratan de aparentar que son en realidad buenos y grandes ciudadanos, que debido a su bondad son prosperados y bendecidos por Dios. Pero en Jeremías capítulo 12, versículo 1, el profeta escribió: justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo, sin embargo alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? ¿Sabes? Jeremías estaba profundamente turbado por la continua prosperidad de los impíos, y yo a veces estoy de la misma manera. Aunque estaba convencido de que Dios es justo, él no podía armonizar plenamente su concepto de Dios con el sufrimiento de la vida terrenal. Estos textos y otros plantean esas preguntas que siguen vigentes hoy. ¿Por qué los malvados prosperan? ¿Por qué los que hacen el mal se benefician de su maldad? ¿Por qué los justos sufren tanto? ¿Dónde está Dios cuando ocurre el mal en este mundo? ¿Por qué a veces nos parece que Dios está muy, muy lejos de nosotros? Independientemente de lo que digamos en cuanto al problema del pecado, debemos asegurarnos de no trivializar el mal. En verdad, no deberíamos tratar de resolver el problema minimizando el tipo de maldad o la cantidad de maldad en este mundo. El mal es dañino y Dios lo odia, incluso más que nosotros. Entonces, podemos unirnos a la angustiante oración de nuestra hermana Eva y al grito que resuena en toda la Sagrada Escritura, que responde agudamente a los muchos males e injusticias del mundo. ¿Hasta cuándo, Señor? Paradójicamente, el profeta Jeremías estaba segurísimo de la rectitud de Dios, pero igual preguntó en Jeremías 12:4. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Y en el libro de Apocalipsis, la apertura del 5º sello revela la imagen figurativa del pueblo que había sido muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Apocalipsis 6:9. Más específicamente, esas personas clamaban a Dios en voz alta, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Apocalipsis 6:10. Esta incógnita, ¿hasta cuándo?,
implica incertidumbre ante el problema del mal y transmite un profundo anhelo de justicia divina. Leamos Salmo capítulo 10, versículo 1 y 2, y dice así: ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Aunque estos versículos no emplean la expresión ¿hasta cuándo?, la misma perplejidad y la fuerte expectativa de la acción divina están presentes en las expresiones que el salmista le articula a Dios. Pero volvamos al Nuevo Testamento. Jesús había sido escarnecido, ultrajado, clavado a la cruz. Mateo 27:46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo entendemos estas palabras de Jesús? Omar, en realidad nos preguntamos qué transmiten estas palabras acerca del mal, de cómo eso afectó a Dios. Bueno, sí, Jesús citó esas palabras del Salmo 22:1. En esta instancia, al contemplar a Jesús en el madero, vemos que Dios mismo fue tocado por el mal de una manera sorprendente. La verdad que asombradamente resalta el sufrimiento y muerte de Cristo en la cruz. Claro. Es que todo el mal de este mundo cayó sobre sus hombros. Pero notemos algo importante. Incluso en ese impactante evento hay esperanza. Gloria a Dios. Claro que sí. Es que el sacrificio de Cristo en la cruz, Omar, derrotó la fuente de todo mal, ¿no es cierto? ¿Quién es esa fuente? Satanás, hermano. Sí lo es. Y sabemos que seguramente Dios destruirá el mal por completo. Claro, así es. Notemos, si Jesús en su momento de inmerecido sufrimiento pudo visualizar un futuro de esperanza, nosotros también podemos obtener consuelo de su experiencia. Similarmente, en nuestro sufrimiento y aflicción, podemos esperar con seguridad que Dios triunfará sobre el mal. Examinemos entonces, Omar, la lección del lunes 10 de febrero titulada Hay muchas cosas que no conocemos. Y eso es cierto, la promesa divina es fidedigna. El sufrimiento humano terminará con el triunfo del amor sobre el mal. Amén. Suena maravilloso, pero mientras tanto quedan muchas preguntas inquietantes, sin respuestas inmediatas. Entonces, ¿cómo podemos hablar del problema del mal en forma práctica y útil? ¿Sabes? Para obtener mejor comprensión, te invito a leer Job capítulo 38 del 1 al 12. En esos versículos podrás ver cómo Dios encaró el problema del mal. En verdad que solo la mención del pobre patriarca Job me da escalofrío. ¿A ti también? Su caso es perturbador. Job capítulo 30, versículos 26 al 27 y versículo 31 brindan un resumen básico de cómo se sintió Job al enfrentar su profundo dolor. Y dice: cuando esperaba el bien, me vino el mal, y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Mis entrañas se agitan y no reposan, días de aflicción me han sobrecogido. Se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. Job empleó un lenguaje metafórico, usando instrumentos musicales para describir sus sentimientos negativos. Y en la narración percibimos su sufrimiento. ¿Sabes, Nesí? Él planteó preguntas sobre por qué le había sobrevenido tanta congoja. Claro. No lo culpemos. No. Incluso pidió una audiencia con Dios. Wow. Interesante.
Lo que Job no entendía era que había mucho más sucediendo tras los vestidores en la corte celestial con el famoso Lucifer que llegó a ser Satanás. Ay, ay, ay. Oh, bueno, lo que sucede detrás del vestidor o del bastidor, si hablamos de un teatro, ¿no es cierto? Esa expresión se refiere a algo que sucede detrás del escenario. Por ejemplo, aquí en el estudio de La Voz de la Esperanza hay muchas cosas tras los bastidores que tú no puedes ver en pantalla. Cámaras de televisión, focos de iluminación profesional, equipos de sonido, megafonía de comunicación interna, camarógrafos, teleapuntadores ópticos, técnicos de equipos, ¿no es cierto? En la sala de control está nuestro director de cámaras. Hay grabadoras, enrutadores de videos y de audios, hay mezcladora de videos, etcétera. Y tú no puedes ver todos estos controles tras los bastidores de nuestro estudio, ¿verdad? Así tampoco Job podía ver el cuadro completo. Esto es relevante, Nessie. Gracias por ese ejemplo. Porque es verdad, nosotros recibimos el paquete, lo vemos toda la semana. Ah, qué bueno, ellos son hábiles, lo hacen así nomás. No, todo lleva tiempo. Claro. Pero me sorprende cómo Dios le habló al patriarca. Y le dijo en Job capítulo 38, versículo 2, lo siguiente. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? La traducción Reina Valera contemporánea lo expresa así. ¿Quién se atreve a oscurecer mis designios con palabras carentes de sentido? Ay, ay, ay. Ay, eso. O sea, Dios dijo, ¿por qué hablas tanto, Job, cuando sabes tan poco? Y lo mismo nos dice a nosotros todos los días. Claro. Y en Job 38:4, Dios añadió lo siguiente. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Oh, Dios le habló a Job tajantemente. ¿En serio? Es que había mucho que Job no sabía ni entendía. Ahora, ¿por qué Dios actuó así, Omar? No lo sabemos en realidad. Más aún, hermano, hermana. Uno esperaría que al final del libro de Job Dios hubiera explicado, concluyendo satisfactoriamente la narrativa, pero nada. En lugar de responder las interrogantes, Dios le hizo a Job preguntas adicionales. En esencia, Dios le preguntó a Job sobre los misterios de la creación, deseando contrastar cuán pequeño era Job en comparación con la grandeza del Creador. Reconociendo humildemente su limitada comprensión sobre la vida y el mundo creado, Job confesó enfáticamente en Job 42:3 lo siguiente: yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Veamos entonces, cuando lidiamos con preguntas difíciles sobre el mal y el sufrimiento, debemos reconocer nuestras limitaciones para comprender adecuadamente. Oh, cuán restringida es nuestra mente para que queramos explicar cosas que suceden con nosotros y a nuestro alrededor. Incongruentemente hay demasiadas preguntas sin respuesta. Y asimismo luchamos como seres humanos limitados para comprender y explicar esas cosas de acuerdo con lo que Dios nos ha revelado. Posiblemente comprenderíamos y explicaríamos parcialmente las razones de la realidad del mal si exploráramos cuidadosamente el libre albedrío. ¿Sabes, Nessie? El libre albedrío es crucial. Sí lo es. Porque si hay libre albedrío, es un don precioso que Dios nos ha dado.
Claro. No puede haber amor si no hay libre albedrío. Lamentablemente ha sido mal utilizado. Sí. Elena G. de White, en Cartas y Manuscritos, tomo 17, página 1, escribió lo siguiente en sí. Adán era un agente moral libre, pero abusó de su libertad. Por su propia voluntad libre se convirtió en pecador, separándose del favor de Dios. La realidad del pecado llenó a Adán y Eva con terror. No supieron valorar el regalo del libre albedrío. Y la misma autora señala en Cartas y Manuscritos, tomo 11, página 1, lo siguiente. La sabiduría infinita coloca ante el hombre la distinción entre lo correcto y lo incorrecto. Pero el gobierno de Dios es un gobierno de libre albedrío. No hay acto de rebelión u obediencia que no sea un acto del libre albedrío. Esto es cierto, el mal uso del libre albedrío convirtió el planeta perfecto creado por Dios en un lugar de maldad, sufrimiento y por supuesto muerte. Pero bien, la idea del libre albedrío mal utilizado no explica el problema del mal. No. Es solo una parte importante de la limitada comprensión y explicación que somos capaces de articular sobre este dilema, Cierto. al menos según lo que Dios nos ha revelado. Es muy cierto. Indudablemente, al igual que Job, nosotros debemos reconocer con humildad que hay muchísimas cosas que suceden en este mundo detrás del bastidor, de las cuales nosotros no sabemos absolutamente nada, hermanos. Sin embargo, el no saber las respuestas a nuestras preguntas no significa que no haya buenas respuestas o que un día todo esto no se vaya a resolver. Pero sí debemos aceptar que hasta que ese día llegue, debemos confiar en la voluntad de Dios, en su bondad y en lo que Él nos ha revelado. Bien, pasemos entonces a la lección del martes 11 de febrero titulada El teísta escéptico. Qué título interesante. Un teísta escéptico cree que el ser humano carece de omnisciencia, que su limitación debe ser tomada en cuenta al intentar juzgar las decisiones divinas. Interesante. El teísta escéptico cree que Dios tiene buenas razones para actuar como lo hace, pero dado nuestro limitado conocimiento, no deberíamos esperar estar en condiciones de saber exactamente cuáles son esas razones. Bueno, si lo pensamos bien, el teísta escéptico desconfía en cuanto a la capacidad humana de comprender a Dios. Y vamos a mencionar lo que la lección propone como un ejemplo interesante. El hecho de que no podamos ver los gérmenes que flotan en el aire no significa que los gérmenes no estén allí. Asimismo, el hecho de que nosotros no sepamos cuáles son las razones de Dios no significa que Dios no tenga buenas razones. Pregunta: ¿por qué hay maldad y sufrimiento? Respuesta: porque el diablo eligió el camino opuesto a Dios. Pregunta: ¿es Dios indiferente permitiendo el pecado y el sufrimiento? Respuesta: no. Satanás es el causante del mal. Piensa por un momento. ¿Cuál es la alternativa? ¿Que Dios intervenga en cada situación? ¿Que Dios pare el vehículo antes de que se estrelle? ¿Que Dios prevenga el terremoto? ¿Que Dios desactive la bomba del malhechor? El resultado sería un mundo donde el mal nunca se vería como lo que realmente es.
no veríamos las consecuencias diabólicas ni el peligro amenazante de tener que sufrir la maldad eterna. Y eso sería horrible. Dios decidió lidiar con la rebelión de Lucifer usando amor y compasión, hermanos, buscando ganar la guerra, no por la fuerza. Sin embargo, restaurar la confianza y demostrar la verdad en todo el universo lleva tiempo. Y la batalla en curso revela que las mentiras, los engaños, las insinuaciones, las tergiversaciones requieren muchísimo tiempo para refutarlas. Y en verdad, Omar, si pensamos bien esto, sí, para refutar las acusaciones contra su divino carácter, Dios no podía simplemente gritar, no son ciertas esas acusaciones. Para demostrar que las acusaciones de Satanás son falsas, Dios comprobará su verdadera naturaleza, revelando que el diablo está equivocado en sus denuncias. Muy bien dicho esto, sí, muchos versículos describen la forma incomprensible en que Dios actúa. Por ejemplo, Isaías 55, versículos 8 al 9, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es imposible imaginarnos las complejidades del plan divino. Entonces, ¿crees que podríamos estar en condiciones de saber exactamente cuáles son las razones de Dios para lo que Él hace o no hace en diversas situaciones? Te invitamos a leer Salmo 73 en tu tiempo personal de estudio. Trata del conflicto que existe en la mente del que observa que en esta vida los impíos aparentemente prosperan mientras que los justos sufren. Pero el Salmo 73 presenta la solución también. Nos lleva más allá de la vida presente, a la gloriosa eternidad, cuando sí se solucionarán nuestros problemas en la presencia de Dios. El salmista creía en la justicia de Dios, pero no podía comprender la aplicación de esa justicia a las necesidades humanas. Fue solamente cuando buscó honradamente la solución que encontró la luz de una fe triunfante. El salmista abandonó su intento de solucionar todo mediante su razonamiento y entró en el santuario. Hermano, hermana, las dificultades de esta vida desaparecen cuando tú entras en comunión con Dios. Es en la quietud del santuario donde se disiparon las dudas del salmista. Allí él percibió que había perdido el sentido de proporciones, que en realidad había exagerado la prosperidad de los impíos, porque aunque los impíos parezcan prósperos, su posición es muy precaria. No están firmes y en cualquier momento pueden caer. Además, Omar, el argumento es aún más decisivo cuando lo aplicamos a la aniquilación final de los impíos de Apocalipsis 20. Claro. Al saber que habrá un fin para los impíos, nuestra fe se restablece, dándonos la seguridad de que en las glorias celestiales ya no existirá el mal. Claro. Ahora, no olvidemos que nuestras explicaciones para el problema del mal son limitadas, hermanos, porque el mal jamás debe ser justificado. ¿Sabes? En el libro Conflicto de los Siglos, página 484, dice: es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios
no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo. El pecado es un intruso, es algo misterioso, inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es la transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. Entonces, al discutir el problema del mal, no debemos enfocarnos en el mal en sí. Debemos más bien enfocarnos en el carácter amoroso de Dios. Sobre su carácter podemos abordar Amén. con esperanza el difícil problema del mal. No para justificarlo, no, sino para centrarnos en algo más grande, la esperanza gloriosa del Dios que enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Sí. Apocalipsis 21:4. Oramos, hermanos, para que esa esperanza Amén. llene tus días de gozo, en vez de angustiarte con las dudas que el mal y el pecado te traen. Continuaremos estudiando la parte del miércoles 12 de febrero titulada La defensa del libre albedrío. Esto es tremendo porque en la eternidad pasada existió el libre albedrío y quiere decir que la posibilidad de errar siempre existió. Bueno. ¿Alguna vez deseaste tener un perrito, pero no quisiste lidiar con tener que atenderlo y entrenarlo? Bueno, ya está la solución. Sí. La corporación Sony ya encontró la solución a tu problema. Con el perro robot. Se llama Aibo. ¿Aibo o Aibo? Aibo, bueno, no sé. El simpático robot utiliza multitud de sensores y cámaras. Se desplaza sin problemas, como un auténtico cachorro moviendo la cola y sacudiéndose. Aibo puede reconocerte a ti y a otras personas, pues recuerda la impresionante cifra de 100 rostros diferentes. ¡Wow! Este compañerito combina tecnología robótica con inteligencia artificial. A través del aprendizaje, Aibo forma una personalidad única usando interacciones cotidianas. Tremendo. Con expresiones realistas y una variedad dinámica de movimientos. Aibo se puede convertir en un miembro querido de tu familia. Tremendo. ¿Harán esposa robótica también? Bueno. ¿Qué te parece, hermano, hermana? Aibo nunca se enfermará, nunca contraerá pulgas, Wow. nunca morderá, nunca necesitará vacunas y tampoco perderá el pelo. Dime, ¿cambiarías a tu perrito de carne y hueso por Aibo? ¿Cómo podría tu elección ayudarte a comprender mejor por qué Dios no nos creó como robots, sino que nos dio libre albedrío a pesar de los riesgos? Bueno, no entendemos los pensamientos divinos, pero la Biblia nos ayuda a abordar el problema del mal. Amén. Por ejemplo, tenemos la defensa del libre albedrío. Es la idea de que el pecado es el resultado del mal uso del libre albedrío por los seres creados por Dios. Entonces, Dios no es culpable del mal, porque el mal resultó del mal uso del libre albedrío que Dios nos dio. Ahora, ¿por qué Dios nos daría libre albedrío? El reconocido autor inglés Clive S. Lewis escribió en su libro Mere Christianity lo siguiente: el libre albedrío, aunque hace posible el mal, es también lo único que hace posible el amor, la bondad y la alegría. Difícilmente valdría la pena crear un mundo de autómatas. La felicidad que Dios diseñó para sus criaturas es que ellas estén voluntariamente unidas a Él y entre sí. Y para eso deben ser libres.
Tremendo concepto. Bien, para que exista libre albedrío, debe haber libertad de elección entre dos polos opuestos. No, bueno, hermanos, tomemos como ejemplo a Adán y Eva antes de caer. Ellos tenían libre albedrío, pero después de caer se constituyeron en esclavos del pecado. Leamos Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17, para entender el tipo de libertad que Dios les concedió. Y dice así: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La orden inferida aquí presupone que Adán y Eva entendían el lenguaje que Dios hablaba y sabían la distinción entre podrás y no podrás. Pensemos en esto, hermanos. ¿Por qué ordenarles algo a menos que tuvieran libre albedrío? O sea, la orden de Dios comenzó en forma positiva, sí, concediéndoles permiso para que comieran libremente de todos los árboles del huerto, con la excepción de uno. Y esto resalta el hecho a disfrutar sin reserva de todos los árboles por la forma idiomática intensiva. O sea, Dios les dijo, Akol tokel, que literalmente se traduce comiendo comerás. Esto es interesante, Omar. Tremendo. Porque entonces, aún en la prohibición divina, sí, había un aspecto que era positivo, ¿no es cierto? La pronunciación tiene algo poético, claro, algo de rima, pero seguidamente fue precisa la limitación de Dios. Adán y Eva no debían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Era una prueba temporaria. ¿Qué tipo de fruto era? Para mí debe ser un mango, porque es tan rico el mango. Bueno. Eso nunca ha sido revelado. No. Es inútil que especulemos. Claro. Pero la sola presencia de ese árbol en el Edén indicaba que Adán y Eva eran seres morales libres. Seguro que sí. No se forzaba su servicio. Podían obedecer o desobedecer. Ellos podían decidir por sí mismos. Tremendo. Entonces, pensándolo bien, Dios era dueño de todas las cosas, ¿verdad? Y eso le daba el derecho de, reservarse cualquier parte de la creación para sí mismo. ¿Por qué no? No hubiera sido irrazonable que Dios se reservara una porción de la tierra y que hubiera permitido que Adán y Eva solo usaran una pequeñita parte de ella. Pero no fue así. Ellos podían tener acceso libre a todo, excepto un árbol. Bueno, sí, si tú fueses una esposa robótica, no me estarías diciendo todos mis errores. Escúchame, que te pongan un microchip y entonces, no te doy suficiente libertad. No, la prohibición acarreaba un castigo, la muerte. Sí. Algunos creen que ese castigo requería su ejecución en el mismo día en que se violara la orden. No podía ser así. Ven una discrepancia entre el anuncio y su cumplimiento. Sin embargo, la exhortación divina decía: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Literalmente, muriendo morirás. Muriendo morirás. Hay un proceso. Lo que significa que el día de la transgresión se pronunciaría la sentencia, claro, pero no en ese momento moriría. El ser humano pasaría del estado de inmortalidad condicional al de mortalidad incondicional. Wow, tremendo. Antes de su caída, el árbol de la vida les otorgaba inmortalidad, pero después de la catástrofe fue segura su mortalidad. Esto es lo que implica la declaración más que una inmediata muerte física. Es como dices, fue un proceso, claro, es cierto.
Entonces, la narrativa de la caída, hermano, hermana, nos muestra cómo el mal uso del libre albedrío trajo el pecado a la historia de nuestro planeta. Claro. Y la Biblia explica la realidad del libre albedrío. Claramente, cada día de nuestra vida, en un grado u otro, nosotros practicamos el libre albedrío que nos ha dado nuestro Creador. Sin libre albedrío, no seríamos reconociblemente humanos. Seríamos autómatas o un robot, como el perrito Aibo. Gloria a Dios, porque fuimos creados con libre albedrío, ¿no lo crees? Así que sigue rezongando, no te preocupes. Hermano, hermana, Dios no nos obliga a amarlo ni a obedecerlo. Él desea que nuestro amor y nuestra obediencia se brinden libremente. Bien, vayamos entonces al estudio del jueves 13 de febrero titulado ¿Amor y maldad? Hemos visto que Dios concedió a sus seres creados el libre albedrío porque es algo necesario para demostrar su divino amor. Lastimosamente, el mal uso de ese libre albedrío causó el mal. Así fue. Podemos debatir este asunto por horas y aún quedarían muchas preguntas pendientes. El dilema de que Dios permite el mal por un tiempo mientras lo desprecia apasionadamente es algo que enmaraña nuestra mente. Es cierto eso. Y sí lo es. Pero entendamos esto. Excluir la posibilidad del mal o del libre albedrío excluiría al amor. Claro. Por otro lado, destruir el mal prematuramente dañaría la confianza necesaria para el amor. Y leo del libro Deseado de toda la gente, página 13. La tierra quedó obscura porque se comprendió mal a Dios. A fin de que pudiesen iluminarse las lóbregas sombras, había que quebrantar el engañoso poder de Satanás. Esto no podía hacerse por la fuerza. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor y el amor no puede ser exigido. El conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. Claramente entendemos, sin libre albedrío no podría haber amor, y si Dios es amor, entonces no es realmente una opción para Dios negar el amor o la libertad necesaria para que ese amor exista. Claro. ¿Sabes? Podemos suponer también que si conociéramos el fin desde el principio, como lo conoce Dios, no querríamos que Él nos quitara la libertad. Al fin y al cabo, ¿a quién le gustaría vivir en un universo sin amor? Pero por mientras seguimos enfrentando las consecuencias del mal, hermanos. El apóstol Pablo filosofó en cuanto a su dolorosa experiencia. Cuando él escribió la carta a los romanos, Pablo ya había sufrido mucho por seguir a Jesús y aún le esperaban más sufrimientos antes de ser martirizado. Sin embargo, su esperanza era inquebrantable. Leamos Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. A la luz de la eternidad, el presente no es más que un momento transitorio, porque esta leve tribulación es momentánea. Escribió Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 17. Mira, los sufrimientos de esta vida se hunden en la insignificancia al compararlos con las maravillas celestiales. La gloria que nos será revelada incluye el resplandor de la segunda venida de Cristo. Y nosotros, sus fieles seguidores, le veremos tal como Él es. Reflejaremos su gloria como un espejo y seremos transformados de gloria en gloria.
Así lo afirma 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Entonces, incluso cuando no podemos ver a través de la oscuridad, podemos confiar que Dios sí puede ver el fin desde el principio. Y la maravillosa verdad, Omar, es que Él ve la dicha eterna prometida a los que ponemos nuestra fe en Jesús. Claro que sí. Así que te pregunto, ¿te aferras diariamente a esa fe, a esa asombrosa promesa, hermano, hermana? Piensa en esto. Tan sagrado y fundamental es el amor y la libertad inherente al amor, que en vez de negárnoslo, Jesús, sabiendo que ese amor y esa libertad lo llevarían a la cruz y al sufrimiento, asimismo Él nos concedió el libre albedrío. Qué interesante, hemos estudiado el problema del mal, pero no lo hicimos para justificarlo. No, de ninguna manera. En la sección de preguntas del viernes, la lección pondera un caso aleatorio. Imagínate a alguien en el cielo diciendo, oh, sí, Jesús, ahora entiendo por qué mi familia fue torturada y asesinada ante mis ojos. Gracias, Jesús. Ay, no, eso sería absurdo. Debemos llegar a comprender que será Dios, no el mal, quien quedará vindicado al final del gran conflicto. Seguro que sí. Esta lección, hermanos, nos proporcionó la bendición de profundizar nuestro estudio sobre cuán grande y perfecto es el amor divino. Así es. Recapitulemos. Número 1. Al enfrentar el sufrimiento podemos esperar con seguridad que Dios triunfará sobre el mal. Y en segundo lugar, hay muchas cosas que suceden detrás del bastidor, de las cuales no sabemos nada, pero debemos confiar en Dios. Número 3. Al discutir el problema del mal, no debemos enfocarnos en el mal. Debemos enfocarnos en el carácter amoroso de Dios. Y en cuarto lugar, sin libre albedrío no seríamos reconociblemente humanos. Seríamos autómatas o robots. Y número 5. Jesús sabía que el amor y la libertad lo llevarían a la cruz. Y asimismo Él nos concedió el libre albedrío, sabiendo lo que le costaría. Gloria a Dios por estas esperanzas. Así concluimos el estudio de esta semana y te invitamos a acompañarnos nuevamente porque la próxima lección nos traerá verdades aún más importantes. Se titulará Libre albedrío, amor y providencia divina. Creo que estaremos en una montaña rusa de altos y bajos examinando textos bíblicos contundentes. Así que invita a otros a estudiar contigo y comparte estos repasos por las redes sociales. Además, no te pierdas el tema de este viernes. Se titula El fin de los borrachos. Bueno, ¿qué es eso, Omar? Claro, la Biblia habla que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero voy a darle un énfasis diferente. Tremendo. Ojalá que puedan escucharlo. Inviten a muchas personas que tengan problemas con la intemperancia. Claro. Va a ser tremendo el tema. Sabes, cada día oramos por ti y los tuyos. Te agradecemos que ores por nosotros y por este ministerio La Voz de la Esperanza, que por 83 años trae mensajes de salvación a las almas necesitadas. Que Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.